Una de las promesas de campaña más sonadas de Donald Trump antes de asumir su segundo mandato fue la de lograr la paz entre Rusia y Ucrania en solo 24 horas. Ya como presidente, lo hemos visto llamar reiteradas veces a los líderes de ambos países a la mesa de negociaciones, sin lograr ningún avance sustancial hasta el momento. El más reciente de estos intentos se dio en Arabia Saudí, el lunes 11 de marzo, donde delegaciones de Ucrania y Estados Unidos se reunieron y llegaron a un acuerdo para una tregua de 30 días, si es que Rusia aceptaba. Sin embargo, la respuesta de Vladimir Putin ha sido algo ambigua. El líder ruso no termina de aceptar ni de negar al 100% la tregua, pero aduce que un alto al fuego solo beneficiaría a Ucrania, pues las tropas rusas, en el momento que hacemos este video, avanzan sobre prácticamente todas las líneas del frente. Además, refiere que su país no desea una tregua provisional, sino un arreglo duradero, o en otras palabras, la rendición total de Kiev. Resulta pues que, para sorpresa de nadie, detener un conflicto internacional no es tan fácil después de todo, aun cuando el presidente norteamericano insista en que técnicamente no ha incumplido su promesa. Así lo señaló en tono burlón el enviado especial de Estados Unidos para poner fin a la guerra, Keith Kellogg, en una rueda de prensa donde días antes dijo, y cito, sí, Trump prometió terminar la guerra en 24 horas, pero no especificó qué día. Y mientras la Casa Blanca es incapaz de tomarse en serio a sí misma, la invasión continúa cobrando decenas de vidas inocentes cada día. Una Unión Europea cada vez más desconfiada se rearma y alista su propio plan en lo que Estados Unidos se deshace por dentro mientras se pelea con sus socios para hacerle ojitos a Rusia. Ante este escenario de incertidumbre, cabe preguntarse, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Es posible la paz? ¿Qué futuro le espera a Ucrania y a Europa? Acompáñanos a responder estas y otras preguntas aquí en Macro Pacífico. Tras la caída de la Unión Soviética a inicios de la década del 90, los estados que formaban parte de la URSS obtuvieron finalmente su independencia, entre ellos Ucrania, quienes terminaban su era soviética con una experiencia particularmente traumática. Nos referimos, claro está, al desastre nuclear de Chernóbil. Pero además de ello, Ucrania también heredó una gigantesca cantidad de armas de destrucción masiva que la convirtieron automáticamente en la nación con el tercer arsenal nuclear más grande del mundo. Naturalmente, la aparición de un actor con semejante peso geopolítico preocupó a todos los estados del mundo. Debido a ello, el 5 de diciembre de 1994 se firmó el Memorándum de Budapest, en el que Ucrania se compromete a adherirse al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y deshacerse de todas sus ojivas e infraestructura de lanzamiento a cambio de apoyo económico y, lo más importante, garantías de seguridad de parte de Estados Unidos, Reino Unido y la Federación Rusa. Estos países se comprometían en el acuerdo a respetar las fronteras ucranianas y a nunca usar la fuerza contra ellos. Fue así como Ucrania acabó entregando todo su arsenal a Rusia, fiándose ingenuamente de la palabra de los firmantes. Y por algunos años pareció que todo marchaba bien, pero pronto la situación comenzó a deteriorarse alarmantemente. El problema con Ucrania como nación es que estaba dividida. Un importante porcentaje de la población era étnicamente de origen ruso. Casi toda esta población se concentraba en la parte oriental del país, marcando así un fuerte contraste con la parte occidental, étnicamente ucraniana y de inclinación proeuropeísta. Esta diferencia tan acentuada entre la población ha sido el caldo de cultivo de numerosos conflictos y crisis políticas en la era postsoviética de Ucrania. Entre estas tenemos a la Revolución Naranja, ocurrida en los años 2004 y 2005, en el contexto de la contienda electoral entre Viktor Yushchenko y Viktor Yanukovych. Las denuncias de fraude en favor de Yanukovych, de tendencia prorrusa, encendieron la mecha del conflicto, el cual se solucionó tras unas elecciones con mayores garantías democráticas, y en las que ganó Yushchenko, quien por cierto se recuperaba de un intento de asesinato con dioxina, un veneno muy letal que le causó una desfiguración en el rostro. Creo que no hay que ser muy listo para intuir quiénes fueron los responsables de este atroz acto. Lamentablemente, Yanukovych no desapareció de la vida política, sino que volvería y esta vez obtendría el triunfo en las elecciones de 2010, esta vez desligándose de Rusia y prometiendo acercarse más a la Unión Europea. Promesa que no cumplió y que causaría otra crisis, conocida como el Euromaidán.
una serie de protestas que se volvieron cada vez más violentas y generaron su huida del país a principios de 2014. A raíz de estos eventos, en Crimea, región sudeste de mayoría prorrusa, comandos de hombres encapuchados y fuertemente armados tomaron una serie de edificios públicos y forzaron un referéndum para adherirse a Rusia, quienes no tardaron en anexar la península pese a la ilegalidad de todo el proceso. De manera similar, milicias prorrusas aparecieron por toda la región oriental de Ucrania, conocida como el Donbass, y se hicieron con el control de Donetsk y Lugansk, proclamando su independencia. Desde entonces, y tras la firma de los acuerdos de Minsk, la zona vivió en una tensa calma, con constantes violaciones al alto el fuego por parte de todos los involucrados. Hasta que, en 2022, el Kremlin se cansó de esperar y reconoció oficialmente la independencia de Donetsk y Lugansk, y, con la excusa de una misión para imponer la paz mediante una operación militar de 3 días, Rusia daba inicio a la guerra. Para Vladimir Putin, el culpable de todo esto es ni más ni menos que Occidente, pues afirma que la expansión de la OTAN hacia el este, en particular hacia los países que pertenecieron a la extinta Unión Soviética, es una amenaza existencial para Rusia. Pero no nos engañemos, Vladimir Putin es un imperialista. Desprecia a los bolcheviques, pero añora los tiempos de relevancia geopolítica de la URSS. Numerosas veces ha afirmado que Ucrania ni siquiera debería existir. Rusia viola el Memorándum de Budapest en el 2014, armando y entrenando a las milicias prorrusas, y luego se sorprende de que Ucrania busque mayores garantías para su seguridad, uniéndose a la OTAN. Unión que, por cierto, nunca se iba a dar estando activa la guerra del Donbass. Con tretas similares también atacó Chechenia a finales de los 90, a Georgia en el año 2008 y así seguirá avanzando si nadie lo tiene. Su objetivo de tomar Kiev en 3 días claramente ha fracasado gracias en gran parte al apoyo que ha tenido Ucrania de parte de la Unión Europea y del gobierno de Estados Unidos, quienes le han dado el equipo necesario para resistir a la vez que castigan económicamente a Rusia. Sin embargo, con el cambio de administración en la Casa Blanca, las cosas parecen volver a tornarse favorables a Putin. Como ya hemos señalado de sobra en nuestros últimos videos, desde que asumió su segundo mandato, Donald Trump ha estado desbaratando el orden internacional, amenazando constantemente a sus propios aliados. La guerra comercial, que en su primer gobierno parecía confinada a China, se ha extendido a Canadá, la Unión Europea y a prácticamente todo el mundo. No oculta para nada sus simpatías con autócratas como Putin, mientras llama dictador al líder ucraniano Volodymyr Zelensky y acusa a su país de jugar con la Tercera Guerra Mundial. El torcimiento de la postura estadounidense quedó patente en la vergonzosa reunión que ambos presidentes tuvieron en la Casa Blanca a fines de febrero. En esta, tanto Trump como su vicepresidente J.D. Vance se despacharon con toda clase de ataques contra Zelensky por no aceptar firmar un acuerdo para la paz, acuerdo en el que Ucrania básicamente entregaba sus recursos naturales a los Estados Unidos, cedía las regiones ocupadas por Rusia y renunciaba a sus intenciones de unirse a la OTAN. Y todo esto sin ni siquiera garantías mínimas de seguridad para Ucrania. Como consecuencia del enfrentamiento con Zelensky, Trump suspendió toda la ayuda militar de equipamiento e inteligencia a Ucrania, lo cual fue aprovechado por las tropas rusas que lanzaron renovados ataques contra Kiev y avanzaron sobre Kursk, ciudad rusa que previamente fue tomada por Ucrania, quienes ahora, a fecha de realizado este video, corren el riesgo de perder lo que pudo haber sido una pieza importante de negociación para la paz. Visto así, parece que la estrategia de Trump para poner fin a la guerra consistía básicamente en darle al Kremlin todo lo que quería. Bueno, era de esperarse considerando cómo le fue a su famoso acuerdo del siglo en su primer gobierno, según el cual supuestamente ponía fin al conflicto entre Israel y Palestina. A Trump le gusta afirmar que es un hombre de paz, mientras amenaza a medio mundo y siembra las semillas de un futuro plagado de inestabilidad y conflictos. No es de sorprender que se lleve tan bien con su amigo Putin, considerando además las denuncias de una supuesta intervención rusa en las últimas elecciones estadounidenses. Sin embargo, y aunque el escenario parezca adverso, cabe preguntarse si realmente es posible la paz entre Ucrania y Rusia. Bueno, lamentablemente no parece que vaya a ocurrir pronto, y es que, aunque los ánimos entre Zelensky y Trump se han calmado de momento, llegando a reanudar la ayuda a Ucrania, hasta ahora no hay una solución que satisfaga a ambos bandos en conflicto.
Ucrania no quiere ceder su territorio, y con razón. Llevan más de 3 años luchando por él, decenas de miles de fallecidos y ciudades enteras reducidas a escombros. Rendirse a estas alturas daría el mensaje de que toda su resistencia fue en vano. Rusia, por su parte, insiste en quedarse con Crimea, Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, en total poco más de un 20% del territorio ucraniano. Putin ya ha expresado que si no se garantiza el cumplimiento de sus demandas, pues simplemente no habrá ningún alto al fuego. La Casa Blanca, que había prometido sanciones aún más duras para el Kremlin si se rehusaba, se muestra incapaz de ejercer la más mínima condena a Rusia. Por todo ello, aun si se llegara a concretar una tregua provisional, todo indica que la situación solo va a empeorar. Aún así, tenemos que admitir que es positivo que al menos ya se esté poniendo sobre la mesa la propuesta de un alto al fuego que lleve a una eventual paz. No obstante, el futuro de Ucrania como país independiente es bastante incierto. Sin garantías de seguridad apropiadas, el Kremlin podría reanudar su invasión incluso varios años después, cuando su ejército se haya recuperado por completo. Para Europa, este conflicto también constituye una clara advertencia de lo que les podría pasar si se descuidan un poco. Los países de la ex Unión Soviética, como Polonia, Estonia, Lituania y demás, son los más preocupados al respecto. De momento, la OTAN les da cierta seguridad, pero ¿por cuánto tiempo? Estados Unidos ya no es un socio confiable, eso lo saben ya todos sus aliados. Por ello, el continente ha entrado en una nueva era de rearme. Francia y el Reino Unido incluso están discutiendo la posibilidad de enviar tropas al terreno ucraniano en aras de garantizar la paz en la región. De hecho, el sábado 15 de marzo, el primer ministro británico Keir Starmer anunció que el jueves 20 líderes militares europeos se reunirán para debatir la fase operativa de su plan. Europa ha despertado, dicen algunos de sus líderes más notables, aunque parece que aún le cuesta levantarse. Las instituciones europeas tendrán que apurarse si realmente quieren tener un papel en las negociaciones de paz. De lo contrario, será demasiado tarde para Ucrania y para ellos mismos. Mientras editábamos este video, Rusia y Ucrania acordaron un alto al fuego limitado a la infraestructura energética. Trump ya no solo quiere los recursos naturales de Ucrania, sino también su planta nuclear en Zaporilla. El enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, fue removido a pedido de Moscú. Steve Witkoff ha asumido el rol principal ahora, y finalmente la Unión Europea sigue sin concretar ningún plan de envío de tropas a Ucrania ni nada por el estilo. No hay duda alguna de que vivimos tiempos convulsos. El conflicto ruso-ucraniano nos ha enseñado que la era en que las naciones disputaban directamente por temas territoriales no ha terminado. También nos muestra la fragilidad del sistema y el cómo las guerras afectan a todo el mundo. Y es que, desde que inició la invasión, el aumento en los precios de combustibles y fertilizantes se ha sentido a nivel global, incluso en regiones tan aparentemente sin nada que ver como Latinoamérica. De hecho, en Perú, a inicios del conflicto, la crisis en el sector agro se manifestó mediante estallidos sociales y protestas tanto durante el gobierno de Pedro Castillo como en el de Dina Boluarte. En fin, solo nos queda esperar que esta terrible matanza acabe pronto y de manera permanente. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. ¿Qué piensan de este conflicto? ¿Creen que la paz es posible? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos, esto es Macro Pacífico y nos vemos en el próximo video.